Dios les bendiga, amada iglesia y pueblo de Dios, en esta hermosa tarde. Estamos acá por la gracia y la misericordia de Dios y dándole gracias a Dios por permitirnos poder estar en esta radioemisora cristiana, Una Voz en el Desierto, en esta hermosa tarde. Primeramente, darle gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar acá y pues a nuestro hermano Enrique Suárez por la oportunidad que nos da de estar en esta emisora y poder compartir la palabra de Dios en esta tarde, porque dice la palabra de Dios que Él nos ha mandado, Dios, a predicar el evangelio a toda criatura. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo. Para mí es un gozo y placer poder estar pues acá con todos ustedes compartiendo la poderosa palabra de nuestro Dios. Mi nombre es Pastor Ronulfo Padilla de la Iglesia Misionera Pentecostal Internacional y estamos para alabar y enseñar y hablar y compartir la palabra de Dios. En esta tarde quiero compartir el tema la apostasía venidera que se encuentra en el libro 2 de Timoteo, en el capítulo 3, verso 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautiva a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre estarán aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquellos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, de tu presencia en esta hermosa tarde, Señor, dándote honra, dándote gloria, Señor amado. Señor bendito, yo te pido, Padre, en esta hora que tú unjas mis labios con carbón encendido y que toda palabra que salga de mis labios sea palabra tuya, oh Dios de la gloria, porque yo mismo soy necesitado de oír tu palabra, Dios amado, y queremos oír tu palabra a esta hora en el nombre de Jesús. Señor, no palabra de hombre, no palabra de Ronulfo, sino palabra de Dios. Yo mismo quiero oír, soy necesitado de esa palabra, Dios de la gloria, para que tú me des fuerza, entendimiento y poder entender cómo caminar una vida recta delante de ti, delante de tu presencia, Señor amado, y que esta palabra llegue a cada corazón, a cada mente y a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús en esta hora. Amada iglesia y pueblo de Dios, en esta hermosa tarde yo quiero compartir este trozo de la palabra de Dios y con este nombre, la apostasía venidera. Amada iglesia y pueblo, amado amigo que me escucha en esta hora se han levantado falsos personas, amadores de sí mismos, dice la palabra de Dios, en estar predicando o hablando un evangelio diferente. La palabra de Dios nos habla que aún un ángel del cielo nos viene y nos predica un evangelio diferente, sea anatema, dice la palabra de Dios. Hermano, en esta mañana yo quiero empezar por decir qué es religión, porque el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, el poder de la palabra de Dios, no es ninguna religión, es un asunto directamente con Dios, seguir a un Dios todopoderoso,
A mí me han preguntado, ¿es que usted es evangélico, usted es aquí? No, yo no soy evangélico, yo soy hijo de Dios, cambiado, transformado y limpiado con la poderosa sangre de Jesucristo, que Él murió en la cruz de Calvario. Soy un hijo del Dios viviente. Esa es mi religión o ese es mi seguimiento. No tengo religiones. La religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos, de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio, para darle culto, creencia, doctrina, credo, confesión, dogma, fe, ley, evangelio. En la religión es un dogma, es un rito religioso. Y el evangelio que tú y yo tenemos que seguir no es un rito, no es una religión, es la poderosa palabra de Jesucristo, es el poder de Dios. Es ese hombre que murió en la cruz de Calvario para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo hoy seamos hijos de Dios verdadero. Pero amada iglesia, amado pueblo de Dios, amado amigo que me escucha, en este tiempo es que tenemos que tener cuidado, porque la apostasía está llegando o está viniendo en procesos a esta tierra. Diversas religiones que se han levantado ligeramente, que han pervertido el poder del evangelio de Dios. Amado hermano, religión es un credo a lo que todos los días vamos al culto o a la iglesia y tenemos un ritmo, hacemos siempre lo mismo. Eso es religión. Hoy somos iglesia de Dios. Nosotros no necesitamos ir a sentarnos en una banca, a limpiar la banca, ahí con nuestros pantalones ahí sentados, porque a oír siempre lo mismo. Nosotros vamos a reunirnos a la iglesia, a la casa de Dios, pero es para oír palabra de Dios, es para que usted y yo busquemos a Dios en oración, en ayuno y leyendo la palabra de Dios. No nos vamos a ser salvos, amada iglesia y pueblo de Dios. No nos vamos a salvar con que vengamos los martes, jueves, sábado, domingo, estemos a toda hora metidos en la iglesia diciendo que alabamos a Dios, pero lo que estamos es una religiosidad, un dogma, donde venimos a hacer siempre lo mismo. Nadie se va a salvar por estar haciendo siempre lo mismo o tener un credo. Ese credo no nos va a salvar. Tenemos que venir a la casa de Dios, a buscar la presencia de Dios. Tenemos que venir a orar, a clamar en ayuno, oración. Tenemos que venir a buscar su rostro, su presencia. No una religiosidad, no un dogma, no una creencia, sino venir a buscar la verdadera empapación del fuego, del poder, del Espíritu de Dios. Y hoy la iglesia nos hemos dormido y pensamos muchas denominaciones que por estar metidos dentro de la iglesia vamos a obtener la salvación. Es una mentira de que el hombre ha metido en su mente, en su pensamiento, y así lo han definido. Hay muchos amadores de sí mismos, como dice la palabra. Esta parte de la palabra de Dios se divide como en tres temas. Digamos, el tema de la apostasía venidera, el capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1-9. Está una advertencia en los postreros días que vendrán tiempos peligrosos. En la 3.1, la característica de los hombres en los días venideros. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 5 y los métodos de los falsos enseñadores. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 6 al 9. Aleluya. Gloria sea su nombre para siempre. Y dice que Pablo había explicado a Timoteo cuál debería ser su actitud ante el error doctrinal dentro de la iglesia, y ahora pasa a advertirse de que esta oposición a la verdad iba a ir en aumento. El cuadro completo no es nada alentador.
Pero como líder espiritual, Timoteo tenía que ir un paso por delante de los acontecimientos para que estos no le encontraran desprevenido y así supiera cómo debería reaccionar ante ello cuando tomara el relevo del apóstol Pablo. Siempre, desde un principio, creo que las falsas doctrinas han venido en aumento, pero sabemos que en los últimos tiempos la apostasía entrará más fuerte a las iglesias de Dios. Y vemos que aún dice la palabra de Dios que habrá lobos vestidos de oveja sentados ahí en la misma iglesia. Y dice que aún a los escogidos va a engañar con sus mentiras. En estos días se levantarán falsas doctrinas donde quiere meterle el enemigo en su mente, en su cabeza, a la iglesia de Dios. Cambiar ese rito de religión, ese dogma, esa veneración, esas normas, esas conductas, esas prácticas rituales. La iglesia de Dios no es una práctica ritual. Nosotros los que venimos, o la iglesia, es adorar a un Dios vivo, un Dios de poder. Es alabar a aquel que murió en la cruz del Calvario un día para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo tengamos derecho a estar en una vida eterna y para siempre con ese Dios de la gloria. Ese es el verdadera religión. En Santiago, en el capítulo 1, 27, si no me equivoco, ahí nos habla cuál es la verdadera religión que el mismo Jesús dijo que era. Y la podemos, la que quiere, la pueden leer o buscarla en el libro de Santiago. Pero dice que la advertencia: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, en el capítulo 2, verso 3:1. También dice: debe saber esto, en que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo los postreros días. Están tiempos peligrosos, tiempos donde el diablo no pierde, o el enemigo no pestañea, ni pierde un minuto ni un momento para cómo atraer almas a su redil, cómo arrebatarle las almas al Dios de la gloria. Y hemos visto ejemplos grandes predicadores, grandes hombres de Dios, grandes servidores de Dios. Ha llegado en su mente, en su cabeza, doctrina de hombre. Doctrinas que ellos han salido de la verdadera iglesia de Dios y hoy le está sirviendo al enemigo con una doctrina falsa. Porque vemos el montón de religiones, el montón de nombres que hay en esta tierra. Hoy pues, si no me gusta lo que el pastor dijo, si no me gusta la iglesia donde yo voy, pues me voy para otra. Yo mismo formo mi religión, mi dogma, y puedo predicar la palabra de Dios engañando a muchos. Pero lo que le estoy sirviendo es al enemigo, es a Satanás. No estoy alabando a un Dios vivo, a un Dios que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz de Calvario. Dice que la característica de los hombres en los días venideros, en el 2 y 5, y nos dice así de esta manera: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Habrán hombres que sean amadores de sí mismos,